todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Puerto Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es una de las causas más común en el servicio de urgencias y que puede parecer muy común, pero hay que saber qué hacer, por qué se da. Entonces el tema es de síncope. Y para esto tenemos invitado al doctor Christopher Esaú Mena Saldaña, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que actualmente está trabajando en la unidad de primer contacto en Irapuato, que está ubicada dentro de la Escuela de Nivel Medio Superior en Irapuato. Entonces, cualquier duda después de esta sesión, pues puede ir y preguntar cualquier otra cosa. Hola doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal doctora? Buenos días. Bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de, como usted lo comentó, de síncope, que bueno, muchas de las veces llega a pasar igual a nuestros familiares, o nos encontramos a alguien igual en la calle, y pues bueno, no sabemos qué hacer. Debemos de diferenciarlo igual de otras causas que pueden llegar a presentarse con pérdida de la conciencia. Que igual, doctor, a lo mejor muchas personas pueden no ubicar incluso el concepto de síncope, ¿no? Sí, así es, igual, bueno, un nombre como un poco más coloquial para esto es lo que llaman el desmayo común, ¿no? Que bueno, muchas de las veces, no hemos presenciado a alguien con esta situación. Así es. Entonces, como definición, pérdida del estado de alerta también, y puede ser por diferentes causas, ¿no? O sea, no nada más el hecho de que yo pierda la conciencia o el estado de alerta, significa que, no sé, por ejemplo, tengo una enfermedad del corazón y que por esto automáticamente todas las personas que les pasa también tienen una enfermedad del corazón, ¿no? Incluso a veces, doctor, no sé si tus pacientes te han comentado que antes de perder el estado de alerta empiecen a tener algún síntoma. Sí, bueno, mira, más que nada, yo creo que sí es muy importante saber las características que comprenden todo esto, porque como tal, el síncope no es una enfermedad, sino más bien es una manifestación clínica, algo que nosotros llamamos en medicina síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, bueno, un poco más especializado o más clara la definición, se define como una pérdida de la conciencia transitoria y autolimitada. ¿Esto por qué? Porque no llega suficiente sangre hacia el cerebro. Pero bueno, aquí lo más importante de todo es la palabra transitoria, ¿ok? Y que es autolimitada. Y así es, como usted comentaba bien, doctora, a veces puede estar acompañado de algunos síntomas antes de que esto ocurra, o a veces no, dependiendo muy bien de la causa, que ahorita un poco más adelante vamos a hablar. Así es. Y bueno, doctor, como mencionaste estas características que se remite, más o menos, ¿cómo podemos, en cuanto al tiempo, considerar un desmayo? Porque muchas veces hemos visto incluso familiares, pacientes, o a lo mejor nosotros como pacientes lo vemos más común, pero a lo mejor quien nos está escuchando en casa, a lo mejor un desvanecimiento rápido, ¿cómo puede considerarlo, no? ¿Cuánto tengo que contar? Normalmente estos episodios no sobrepasan el minuto, los 2 minutos, o sea, llegan a ser bastante breves. Y aquí también pues es que después del episodio la persona tiene todo el aspecto neurológico íntegro, o sea, no hay un déficit, no hay alteraciones después de que se presente todo esto. En caso de que llegue a durar más, pues debemos de sospechar ya de otras causas, o que el síncope o esta manifestación no fue por sí sola, sino que, por ejemplo, pudo haberse desmayado la persona o ser afectado por el síncope y después sufrir un traumatismo en la cabeza, que a veces puede llegar a suceder todo esto. Ok. Y doctor, ¿quiénes son los que tienen más común de padecer esto? Yo creo que todos, pero a lo mejor debe de haber una población en la que tenemos que tener cuidado o saber que podría tener riesgo de un síncope y a lo mejor hacer medidas preventivas para que no caiga, no se golpee, no se lesione después de perder el estado de alerta. Sí, así es. Hay dos como picos de edad en los que se llega a presentar más frecuentemente. El primero es en la adolescencia tardía o en la adulta temprana, en aquellas personas como de 17, 18 a 24 años más o menos, es el primer pico de edad. El segundo ya es en la vejez. Normalmente se encuentra un fuerte aumento después de los 70 años, ¿ok?
diferentes estudios sugieren, dependiendo de la población, que es un poco más común en mujeres. Sin embargo, pues bueno, los hombres son como más propensos dentro de las causas a ser de un origen cardíaco. Y bueno, como bien sabemos, después de, conforme mayor edad, pues van aumentando todas las enfermedades como hipertensión o diabetes, que pueden llegar a ser factores para enfermedades cardiovasculares. Así es, doctor. Y bueno, también aparte, no sé, personas que, como tú mencionaste, una población de riesgo podrían ser nuestros adultos mayores, porque el riesgo es grandísimo de una caída, desde una fractura de cadera, de una pérdida del estado de alerta, o sea, puede ser muy, muy delicado, ¿no? Y por ejemplo, muy importante, no sé, hablar como cuáles son los orígenes, o sea, cuáles pueden ser las diferentes causas que me puede causar un desmayo, una pérdida de estado de alerta. Ok, sí, mira, hay tres grupos principales, unos tres grandes grupos, en el cual el primero es algo que se llama síncope reflejo o mediado neuralmente, como se conocía, en el que, bueno, aquí hay una disfunción del sistema nervioso, en el cual hay como un aumento de nuestros sistemas o de compensación dentro del cuerpo. El segundo se llama síncope ortostático, o más comúnmente, un poco más coloquial, que ocurre después al ponerse de pie. Está en una posición acostada o sentada y después se levanta, puede llegar a ocurrir. Y por último, bueno, tenemos todas aquellas causas de origen cardíaco, todas aquellas enfermedades, pues bueno, como su nombre lo dice, del corazón, que pueden llegar a disminuir la cantidad de sangre que sale del corazón, puede con esto hacer que llegue menos sangre hacia el cerebro. Ok, y de estos tres causas, doctor, ¿cuál es la más común? La más común en personas jóvenes, y bueno, normalmente en todas las edades, pero sobre todo en aquellas personas jóvenes, es el síncope reflejo. Ok, este es el que normalmente, bueno, se conoce como el desmayo común, en el cual, bueno, con una alteración dentro del sistema nervioso, van a ser como que disminuya tanto la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y con esto va a conllevar a que disminuya pues el flujo sanguíneo hacia el corazón. Hay, por ejemplo, pues bueno, ya dentro de una subclasificación en el cual tenemos el síncope vasovagal, dentro uno situacional y uno que ocurre en el síndrome del seno carotidio. Este último es una hipersensibilidad, por así decir, unas estructuras que nosotros tenemos dentro de los vasos para poder, en aquellas situaciones donde se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, poder disminuirlo. Y hay en algunas personas que son más propensas a que estos sean como más sensibles, y como cualquier alteración o dentro de esto puede llegar a sobreestimular la respuesta. Así es. Y por ejemplo, doctor, ¿cuáles serían las situaciones que me podrían predisponer a un síncope reflejo? Pues por ejemplo pudieran hacer una situación emocional, como puede ser aquellas situaciones de miedo extremo, de dolor. Algunos procedimientos médicos pueden llegar a establecer esta condición, o igual en algunas más simples, como puede ser a la hora de hacer del baño, tanto pipí como popó, al estar pasando alimentos, o simplemente al estornudar o al toser. Hay algunas situaciones que pueden llegar a esta situación. Ok, esto es muy importante, ¿no? Porque incluso cuántas veces hemos visto que, no sé, están, o los niños, ¿no? Parados en el himno o en los honores de la bandera todos los lunes, y no falta que el niño que se desmaya, ¿no? Que se cae también. Sí, así es. Igual dentro de otra clasificación, pues bueno, tenemos a todos aquellos que pueden desencadenarse al estar durante mucho tiempo de pie, o igual con climas extremos podría llegar a ser como más propenso en aquellos que tengan alguna de estas alteraciones. Es muy importante todo esto que dices, porque pues si nos ponemos a pensar, muchas situaciones nos podrían a todos predisponer a padecer o vivir un síncope, ¿no? Entonces, pues sí, nada más tomar a lo mejor medidas. Y también qué bueno que mencionas también esto de la parte emocional. Entonces también el manejo de emociones es muy importante, porque pues incluso nos puede ocasionar, no sé, un estrés tan grande como un examen, por ejemplo, que haya quien pueda perder la conciencia. Y
Bueno, esto es muy importante también. Y en cuanto a los demás tipos de síncopes, doctor, me gustaría a lo mejor que nos platicaras un poquito del que es postural. Ok, sí, en cuanto a ese grupo, pues va a ocurrir una disminución de la presión, pues, bueno, arterial sistólica, que es, bueno, la cantidad de sangre, la fuerza, la presión con la que sale la fuerza de la sangre del corazón, y pues debe de ser menos de 20 milímetros de mercurio. Bueno, esto ya es un poco más clínico, más médico, pero bueno, aquí lo importante es que este tipo de síncope postural pues va a ser más común en aquellas personas de una edad un poco más avanzada. Normalmente ocurre con mayor frecuencia cuando la persona está acostada y se pone de pie muy rápido. Yo creo muchas de las veces nos ha pasado hasta a nosotros, que nos mareamos más o menos y lo sentimos, ¿ok? Y pues bueno, dentro de esta misma clasificación, pues lo podemos tener como una manifestación inmediata o una manifestación tardía. La manifestación inmediata, pues bueno, es la que nosotros, yo creo, más conocemos, que es al estar acostado y luego ponernos de pie, y dentro de los 10 primeros segundos, pues sentimos como esta sensación. Y después tenemos una tardía, que es después de estar varios minutos ya de pie, ocurre todo esto. Con esto hay que tener, pues bueno, mucho cuidado, porque es más común que pueden llegar a sufrir algún tipo de traumatismo, ¿ok? Okay. Esto es muy importante, doctor, porque fíjate, en los adultos mayores, como mencionas, que puede ser incluso de manera postural, y que pueden incluso interpretar que es a causa de un medicamento, ¿no? Algo que tomaron en la noche o algo les hizo mal. Entonces luego a veces vemos que tienden a dejar de tomar los medicamentos. Esto es muy importante. A lo mejor podría ser, sin embargo, vale la pena siempre acudir como al servicio médico, comentar este tipo de situaciones y valorar, ¿no? Ya con el médico. Sí, así es. Igual, pues bueno, tenemos dentro de las mismas causas, dentro de este síncope postural, como usted lo mencionó, algunos medicamentos, por ejemplo, los antihipertensivos, que muchas personas lo toman, igual a enfermedades como la diabetes mellitus, ¿ok? Y pues bueno, más que nada también igual en este tipo de personas que ya tienen un poco más de enfermedades, pues el origen cardíaco, ¿ok? Que bueno, ahorita es el que más nos preocuparía y el que principalmente necesitaríamos descartar la causa, porque es el más mortal. Entonces es importante en el que nosotros tengamos este tipo de eventos, acudir a un médico para poder buscar el origen y poder descartar aquellas causas que aumenten la mortalidad. Ok, pues muy bien, o sea, qué bueno, porque nos dices, hay uno muy común que nos puede pasar a adultos mayores, niños, pero también este es muy importante, y también yo creo que es uno de los más comunes, pero que a lo mejor no van al servicio de urgencias, ¿no? Es así como de, ay, me levanté muy rápido y pum, me regresé a la cama, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos ahorita a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. El síncope es una pérdida súbita y breve de la conciencia con ausencia de tono postural, seguida de recuperación espontánea. La mayoría de los síncopes son consecuencia de una irrigación cerebral insuficiente. La hipoglucemia es la causa principal de pérdida de la conciencia, porque la hipoxia rara vez aparece de una manera tan súbita como para provocarla, salvo en accidentes de aviación o el buceo. El presíncope es la percepción de mareos y desmayo inminente sin pérdida real de la conciencia. Puede exacerbarse durante el ejercicio por hipotensión postural, descenso excesivo de la presión arterial cuando un individuo se pone de pie o por algunos medicamentos. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, bueno, ya estamos de regreso con el doctor Christopher Esaú Mena Saldaña, quien nos está platicando del síncope, que es una de las causas, bueno, de las causas más comunes que pueden llegar ahí a urgencias, y bueno, lo definimos como una pérdida del estado de alerta que es solamente transitoria y autolimitada, pero sin embargo, bueno, tenemos que entender que pueden ser por múltiples causas, que la más común es por un reflejo, que este reflejo puede ser incluso cuando estamos haciendo del baño, cuando tenemos un estrés muy grande, que nos puede
generar este tipo de desmayos, o también el que también es muy común y que a lo mejor por eso no vamos al médico, pero que también pasa, es el tipo ortostático o postural, que se da a veces cuando nos levantamos muy rápido, por ejemplo, de la cama, o cuando tenemos un cambio abrupto de posición. Entonces esto es muy común porque también una de las causas la pueden originar algunos medicamentos, entre otras patologías, ¿no? Hasta hablar, no sé por qué no, de la diabetes, que al igual, otra de las causas podrían ser de origen cardíaco. Sin embargo, por esto es que es muy importante acudir al médico cuando nos pase un evento de este tipo, porque a lo mejor podemos suponer que sí, puede ser por la postura, que sí, puede ser porque estaba estresado, que porque estaba haciendo del baño, lo que sea. Sin embargo, tendríamos que descartar que fueran de origen cardíaco, ¿no? Alguna arritmia, por ejemplo. Pero yéndonos a algo que nos sería más de utilidad, cómo nos gustaría que ustedes supieran, entendieran, cómo es que se manifiesta, cómo empieza a sentirse alguien que va a padecer un desmayo, ¿no? A veces se puede tener algún pródromo, a veces no, pero para esto pues ya estamos de vuelta con el doctor, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Bueno, aquí más que nada, algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar antes o después del evento nos pueden ayudar a sugerir la causa de todo de esta manifestación. Entonces, por eso es muy importante aquellas personas que presencian este tipo de eventos, estar alerta de qué fue lo que sentía la persona, qué es lo que estaba haciendo o las manifestaciones que tuvo después del evento, que muchas de las veces, pues bueno, ya cuando se acude al servicio de urgencia ya está todo normal. Entonces es muy importante todo esto, que ayuda a orientar al médico a establecer la causa. Y pues bueno, así como lo mencionaba la doctora, hay unos síntomas que se denominan como pródromo. ¿Qué es esto? Que son los síntomas que aparecen antes del evento, del síncope. ¿Ok? Algunos ejemplos de estas manifestaciones puede ser, por ejemplo, que empiecen a sentir como inestabilidad al estar de pie, al estar transpirando, a las palpitaciones, que pues que este síntoma nos puede sugerir que hay el origen cardíaco. Entonces es importante también estar pendiente de todos esos. Por ejemplo, las náuseas, vómitos, algunas molestias abdominales o incluso que llegan a ver como borroso, son algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse antes del evento. ¿Ok? Ok, pues, ¿qué otras causas, doctor? Porque luego a veces hay pacientes que llegan y nos dicen, es que al principio como que empecé a dejar de escuchar o empecé a dejar de ver también. Sí, así es, igual es una disminución en la audición, que incluso a veces lo llegan a comentar como si escucharan un silbido. Puede llegar también a presentarse así, igual incluso puede llegar como con una palidez, que lo ve un poco más blanca, como si bien asustada la persona. Igual puede llegar a presentarse así. Y pues bueno, aquí un poco más enfocado, por ejemplo, si nosotros presenciamos a aquella persona que tuvo, por ejemplo, náusea o vómitos antes del evento, podríamos estar como sospechando aquellos como el síndrome reflejo, ¿ok? Y pues bueno, también la situación que puede llegar a presentarse antes del evento, por ejemplo, antes de ponerse de pie, pues nos puede ayudar a determinar el origen postural, o igual con algunos agentes antihipertensivos pueden llegar a causarlo, pero pues no todos. Entonces es muy importante que después de todo esto vayamos con la atención médica para que nos ayude a establecer todo esto. Igual normalmente en el que más nos preocupa es aquellos de origen cardíaco, en el cual normalmente no va a haber ningún tipo de síntomas antes del evento. Entonces puede igual las palpitaciones, pero normalmente es como abrupto. No llega a haber como aquellos síntomas de pródromo que se llegan a presentar en otras causas. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa, doctor, después de que ya sufrimos este episodio de desmayo o el síncope? ¿Qué sería importante también decirle a nuestro médico para ayudarle a hacer un buen diagnóstico?
en cuanto a las manifestaciones clínicas? Pues por ejemplo, aquellos antecedentes de la persona, igual familiares, si por ejemplo dentro de la familia hubo personas que tuvieron alguna muerte súbita, que no inexplicable, que no encontraron ningún tipo de causa, pues es importante que se comente. Igual los fármacos, como pueden ser una causa de estos, aquellas enfermedades como enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, antecedentes, por ejemplo, de un tipo infarto o alguna enfermedad del corazón con la que se nació, pues es importante mencionarle todo esto a los médicos, ¿ok? Así es. Y normalmente, doctor, ¿cuánto es el periodo de recuperación de los síncopes? Digo, varía también de acuerdo a la causa, pero no sé, lo más común o bueno, una de las también de los riesgos que puede suceder cuando sufrimos un desmayo es que si no hay, por ejemplo, un pródromo que diga, híjole, ya me voy a desmayar, pues mínimo busco una silla o me acerco a un lugar donde no hay escaleras, ¿no? Pero pues no siempre avisa. Sí, así es. Pues bueno, la duración, como lo había comentado anteriormente, debe ser menor a 1 minuto, ¿ok? Más de este tiempo debemos de investigar otro tipo de causas, ¿ok? Dentro de, por ejemplo, si hay, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos una paciente que, pues bueno, o una persona que está desmayada, por así decirlo, que nosotros cómo lo podemos ayudar, ¿ok? Entonces, pues bueno, idealmente es primero tratar de alejarlo de todas aquellas cosas con las que pueda hacer daño, ¿ok? Alejarlo, por ejemplo, de aquellos objetos puntiagudos, podría llegar a ser. Por ejemplo, en aquellas personas que todavía están pues en el piso, por ejemplo, que normalmente pueden llegar a dar, que es ahí donde terminan porque hay, bueno, disminución de toda la fuerza muscular. Lo primero que tenemos que hacer ahí es esperar a que regrese la conciencia, pero mientras no pasa todo esto, podemos ayudarle a levantar las piernas para que ayude a regresar toda la sangre hacia el corazón, ¿ok? Una vez que la persona ya haya recuperado la conciencia, le podemos ayudarse a sentarse ahí mismo en el suelo, o en una silla o una camilla, ¿ok? Después debemos nosotros igual, en todo este tipo de situaciones, saber si la persona tiene tanto respiración y pulso. Esto nos ayuda igual, por ejemplo, a distinguir de un paro cardíaco. Es importante todo esto. Igual como se los comenté anteriormente, observar todos los signos o manifestaciones clínicas que puede llegar a presentarse. Tenemos igual algunas medidas que se han sugerido para tratar de como que el paciente no sufra un traumatismo. Algunas de ellas, por ejemplo, puede ser cruzar las piernas y manejar o poner como una tensión para que ayudar que los músculos de las piernas y los glúteos ayuden como a disminuir todo esto. Ok, otro que sugiere es, por ejemplo, la tensión de brazos, que es agarrar una mano con otra, y todo esto es como para tratar de ponerlo, por así decirlo, en una posición segura y evitar aquellas lesiones traumáticas que podían llegar a desencadenarse con este evento. Así es. Y por ejemplo, en este caso, doctor, el tratamiento que podríamos ayudar o darle, o por ejemplo, incluso cuáles son los mitos o qué no hay que hacer, porque muchas veces, no sé, estamos pensando en un paciente que tiene problemas de presión arterial o por alguna otra cosa se llega a desmayar y no falta quien llega y que le dé un bolillo, que le dé un vaso de refresco. Entonces es muy importante como todo esto que mencionas y qué sí y qué no hacer. Ok, sí, bueno, lo primero que nada pues es no alarmarnos, ¿ok? Pues sí, bien ahí con muchas enfermedades, por ejemplo la presión y la diabetes que ahorita abundan en nuestro país. ¿Cuántos pacientes diabéticos no tenemos ahorita en toda la población? Y por ejemplo precisamente todo esto puede llegar a presentarse un cuadro de hipoglucemia
que es como un diagnóstico diferencial del síncope, ¿ok? Entonces es importante, por ejemplo, en aquellos pacientes diabéticos, cuando sufran una pérdida, por ejemplo, podemos tomarle una glucometría, medir qué tanto sus niveles de azúcar están por debajo de lo normal. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan menos de 70, pues bueno, sí es importante acudir con el médico para un ajuste de tratamiento, ¿ok? Es un diagnóstico muy importante y muy común, yo creo, en nuestra población, la hipoglucemia, ¿ok? Porque, bueno, en pacientes diabéticos no podemos dejar de que se tome su tratamiento. Es muy importante llevar el control para evitar todas las complicaciones. Sin embargo, también es muy importante que no ocurran este tipo de eventos, por eso es tanto la importancia de que acudan con el médico para un ajuste de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que toman o se inyectan más bien la insulina. ¿Ok? Es muy importante todo esto porque no podemos dejar tratamiento en aquellos pacientes. Así es. Y por ejemplo, doctor, ¿tú qué opinas hay pacientes o hay personas que incluso a veces portan una pulsera y en esa pulsera vienen algunos datos, ¿no? Como alergias, tipo de sangre, diabetes? Entonces sí es muy importante esto que mencionas también, de poder diferenciar y saber que a lo mejor si es una persona que tiene diabetes y que acaba de padecer un desmayo, pues a lo mejor es menos riesgo en este caso si darle un vaso de refresco y que se le suba un poquito más la glucosa a lo contrario de que, híjole, se desmayó y a lo mejor podría ser un evento de hipoglucemia y no hacemos nada, ¿no? Entonces ahí en ese tipo de cosas pues sí es importante, pero no sé, ¿tú qué opinas acerca de pronto si se puede portar una identificación o algo, ¿no? Sí, bueno, sí es bastante importante, pues bueno, más que nada todo ese tipo de cosas tenerlas presentes. Por ejemplo, puede llegarse, igual en intoxicaciones puede llegar a presentarse todo este tipo de eventos, pero bueno, aquí lo más importante, es muy importante todo eso, tener como los antecedentes, porque muchas de las veces las personas no están acompañadas, pero aquí el dato que nos va a ayudar es que es menor a 1 minuto todo este tipo de la pérdida transitoria de la conciencia, como hemos estado repitiendo a lo largo de esta plática. Y normalmente, como las otras causas, van a tener una duración mayor o van a tener un antecedente de estas enfermedades. Okay. Y yo creo que algo muy importante que todas las personas se deben de quedar y que ya se los mencionaste, pero que sí vale la pena recordarlo, es de que ante un desmayo, si no somos personal de salud y no sabemos tomar frecuencia cardíaca, no sabemos incluso tomar la glucosa o la presión, por lo menos ver si está respirando y si su corazón late, ¿no? Entonces, pudiendo identificar estas dos cosas, ya sea tocar el pulso en el cuello o escuchar el corazón, incluso a lo mejor si yo no tengo un estetoscopio, yo puedo acercar mi oreja al pecho de la persona y escuchar el corazón. Entonces, si yo puedo identificar estas dos cosas, si respira y si el corazón late, estamos ayudando a evitar una muerte súbita o un infarto, ¿no? Bueno, sí, una muerte súbita. Sí, así es. Bueno, esto que es lo más importante, porque bueno, la muerte súbita yo creo es ahorita lo más grave que nos podría pasar ante una persona, y es importante todo esto. Ya una vez llegado, pues bueno, la atención médica, pues ya ahí se harán otros estudios como el electrocardiograma y otros estudios para igual ayudar a diferenciar todo esto. Normalmente, pues bueno, todo este tipo de personas tienen un buen pronóstico, a excepción de todos aquellos que tengan alguna enfermedad del corazón como enfermedad de base. Aquellos tipos de personas pues sí tienen un poco más de mortalidad en comparación de las demás, perdón. Pero bueno, aquí afortunadamente, como mencioné, el tipo más frecuente es el síndrome neural, mediado neuralmente, y pues a ellos normalmente les va a ir bastante bien, tienen buen pronóstico a comparación de aquellos, por ejemplo, con origen cardíaco. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Creo que el tema es muy útil, incluso todavía hasta se podría platicar un poco más, pero bueno, te agradecemos. Cualquier duda pueden escribirle al doctor, su correo es ce.menasta, ¿no, verdad? Mena Saldana, así aparece. Mena Saldana, ok, otra vez, tú mejor, doctor. Sí, mi correo es
doctor.menasaldana@ugto.mx, todo en minúscula. Ok, bueno, pues agradecemos mucho, doctor, y estuvimos con el doctor Christopher Esaú Mena Saldaña, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Ya dejo por aquí sus datos y si no, pueden irlo a buscar directamente a la preparatoria de Irapuato. Ahí está la unidad de primer contacto de salud y ahí va a estar hoy para resolver todas sus dudas, ¿no, doctor? Sí, así es, aquí vamos a estar en caso de cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctora, por todo. No, a usted. Y bueno, agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio en la 100.7 de FM, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Ciudad UG en Facebook. Mi nombre es Benny Contreras de Medicina Preventiva y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos.